Para todos aquellos que la han llamado vieja o fea, Laura Bozzo así les responde. Me río de los que me dicen la momia, la fea, la espantosa. Ustedes no van a creer las revelaciones de nuestra querida Laura Bozzo. Y si ustedes creían que ya que ella se había hecho ya todo en la cara, pues no, señores. Ella nos anuncia que nos tiene sorpresas. Espérate, Lili, un momento. Vamos a analizar esto. Tú estás diciendo si ustedes piensan que ella se había hecho todo en la cara. Laura no se ha hecho nada en la cara. Por eso es que se quiere hacer esto. Prepárense porque muy pronto, y ustedes lo pueden ver que no se ha hecho nada en la cara, muy pronto nos va a dar una sorpresa que según ella le promete agradar a muchos. Elizabeth Curiel desde México nos cuenta el nuevo look de, ella misma dice que es la momia. La momia. Despídanse de esta cara de momia vieja porque me la voy a mejorar. Para todos aquellos que la han llamado vieja o fea, Laura Bozzo así les responde. Me río de los que me dicen la momia, la fea, la espantosa, la ridícula. Yo soy feliz así y adoro cómo me veo, me encanta y la verdad no voy a caer en esa estupidez muy de América, porque en Europa no es así. En Argentina tampoco es así. No se sientan viejos, salgan a la calle, luchen. A mí eso de, ay no, yo ya soy mayor, me quedo en mi casa, eso es muerte asegurada. Laura muestra su filosofía de vida sin pena y mucho menos complejos. Mira, a mí me vale que me pregunten mi edad. La edad para mí está en la mente, la edad está en el alma, en el espíritu. Tengo 72 años, feliz de tener 72 años y verme así. Amo la ropa, adoro. Ese es mi vicio, mi adicción. Me encanta verme bien, verme en ropa de baño, verme que, bueno, ahora he dejado un poco de entrenar porque tuve una caída muy fuerte en España, pero ya voy a volver a entrenar porque si no entrenas se te pone todo, se te cae todo y te conviertes en una cosa de horror. Y precisamente para evitar el horror, Laura no tiene reparo en enfrentarse al bisturí cada vez que lo considera necesario. Yo tengo mi cirujano Otto Cedrón en Perú, que me hace una reconstrucción, pero en base a mis músculos. O sea, me va a hacer un levantamiento, me voy a operar, sí. Esta cara, despídanse de esta cara de momia vieja, porque me la voy a mejorar. Quiero que vaya con el cuerpo, ¿no? Pues no va con el cuerpo. Entonces me la voy a levantar acá. Eso de infiltrarte cosas es lo peor, porque cuando te las infiltras acá, se caen acá. Y entonces se te ve, no vieja, anciana. ¡Horror! De horrores. Entonces ahorita quiero una jalada. Laura tiene prótesis mamarias y aunque ya está totalmente fuera de peligro del cáncer que padeció, ahora su deseo es quitarse los implantes y lucir al natural. ¿Será que tantos cuidados es porque está esperando al príncipe azul? Ay, no, por favor, no. Bueno, allá las mujeres que necesitan de un hombre tendría que tener varias cualidades. No, muchas cualidades. Tendría que ser una persona en la cual yo pudiera recargarme, ¿me entiendes? Que se fuera mayor que yo, o de mi edad, o algo así, ¿me entiendes? Y que tuviera una vida resuelta, ¿no? No, ya no estoy para cargar hijos. Ya no. Y yo quiero aclarar algo. Cuando yo dije que le decían la momia es porque ella, yo había visto este reportaje, estaba hablando que ella era una momia, le decían, y ella está hablando de este tema, ¿no? Porque yo no le daría eso a Laura Bozzo, porque la conozco por muchos años y creo que para la edad que tiene, 72 años, luce espectacular. Para cualquier edad, Raúl, y de verdad que ella se mantiene muy bien y como dice, el cuerpo no va con la cara, porque efectivamente tiene un cuerpo, hace ejercicio toda la vida, siempre ha sido delgada. No, pero tampoco tiene la cara mal para 72 años. No, claro que no. Mira cómo se mueve. Para nada, y claro, y su lenguaje corporal, Raúl, es de una mujer, yo diría, de 40 años. Una momia de 72 años no luce así. Ahora, ella misma se dice... Ella se lo dice y ella dice que le van a arreglar la cara en Perú. Burlándose de la gente que en las redes sociales le dice a ella momia. Y que va a llegar Lucía, va a lucir como Lucía Méndez.
ya dijiste, va a llegar Lucía y te confundiste. Dijiste, No, va a ella llegar, va a llegar luciendo como Lucía Méndez. Ah, va a llegar luciendo como Lucía Méndez. Laura, yo creo que el mejor ejemplo que nos da Laura es que Raúl, ella le da lo mismo lo que le digan. Claro que sí. Sale en bikini, se ¿Sabes quita, que hay mucha gente? y al final lo dice todo, es muy honesto. Te voy a decir lo importante en todo esto. A mí no me importa que me digan gordo, que me digan flaco, que se metan. No, nunca me ha molestado. Soy gordo desde niño, he perdido de peso ahora. Eso no me molesta para nada. Pero hay gente que sí le molestan las cosas. Bueno, Raúl. Conozco gente que tú le dices, estás gordo, tienes esto, se ponen bravos. Raúl, nacer gordo no es tu culpa, pero morir gordo... ¿Tú crees que es la culpa mía? Pero por eso es que ya no estoy gordo. Porque entre mayor me pongo, más peso perdido. Entonces yo creo que Raúl va... No, pero espérate. Yo no nací gordo tampoco. No, ¿verdad? Claro que no nací gordo. Nací normal como todos ustedes, más o menos. No, algunos no nacieron con más peso que yo. Me puse gordito de los 5 años cuando iba con mamá que me daba, ay, que el niño se come otro postre, que se come otro flan, que se come otro Ahora es culpa de la mamá. Me llevaba a buenos restaurantes a comer todo el tiempo. Sí, la entonces, bueno, ¿de quién va a ser la culpa? Tuya, que eres el que... Como con 5 o 6 años, tú no. Pero tú sabes cuántas veces me querían dar Pero postre. tú no te pones a pensar, Lili, cuando eres pequeño, en lo que puedes comer y no lo que puedes poner. Yo no estoy echando la culpa a mamá, sino le doy las gracias a mamá, que desde pequeño me llevaba a los mejores restaurantes. Gracias a ella es que yo luzco así, de lindo. Ya, Mía hace lo mismo, ahora te va a dar las gracias, Raúl. No, yo le doy las gracias a mamá que aprendí todo eso de la comida a los 5 años. Mi mamá estaba feliz que yo sabía pedir todos estos platos. Tu mamá te obligó a comerte el cake en esa famosa historia tuya, que el cake iba en el maletero y tú ibas atrás y tú cogiste el cake y pero no me dijo que no me lo comiera. Cuando llegó allí le parecí, mira, el niño se comió el cake, vamos a comprar otro cake. La mamá de Raúl iba a camino a una fiesta y llevaba un cake. Y cuando llegaron a la fiesta, Raúl se había... Sí, era un viaje como de 2 horas en auto. Cuando yo iba en el asiento atrás y me iba comiendo el cake. De 3 pisos.